Buenas tardes, alumnos. Aquí van integrándose, entrando al aula virtual. Buenas tardes, Patricia. Bueno, siendo las 3:05, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que tenemos solamente una hora, hasta las 4 de la tarde. Buenas tardes, Darío. Vamos a hablar en esta sesión de un tema que nos quedó pendiente en la clase pasada, que es el método, el problema del método en la historia económica. Y luego hablaremos de una breve historia de la historia económica y cuáles son las corrientes contemporáneas. Y de esta manera terminaríamos esta introducción sobre la historia económica como disciplina. Voy a llamar el PPT para esta sesión, que es el mismo de la vez pasada, pero con algunos ajustes para esta sesión. Entonces, hemos visto en la clase pasada los primeros puntos, por qué es importante que ustedes lleven un curso de Historia Económica de Perú, cuáles son los objetivos de este curso, los temas que vamos a abordar, las normas de evaluación. Hemos elegido al delegado, la delegada, en este caso Fernanda Carcaño. Y luego pasamos a hablar de qué es la historia económica. Entonces, luego hablamos de que la historia económica tenía un lugar incómodo entre las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque carecía de teoría, o en todo caso no tenía una teoría válida, universalmente aceptada. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Brevemente les hago un sumario de lo que vimos en la clase pasada. Dijimos que la historia económica tiene una naturaleza interdisciplinaria, o sea, resulta de la confluencia de dos disciplinas, la historia y la economía. Y que su campo de estudio son los hechos económicos del pasado, que tienen que ver con la producción, distribución y consumo de los bienes demandados por el género humano y todo aquello que afecta a dicha producción, distribución y consumo, en lo cual pues entra la tecnología, la educación, el transporte, el financiamiento, los impuestos, es decir, los temas que la historia económica involucra son bastante amplios. No es la economía estrictamente, no son los hechos puramente económicos, sino también aquellos que afectan a la economía, lo cual le da una cobertura, ya les he dicho, bastante amplia a la historia económica. También se dice que la historia económica significa el análisis del pasado bajo la perspectiva económica. Esta es otra manera de definir la historia económica o de contemplarla. Sería el estudio del pasado desde una perspectiva económica. ¿En qué consistiría en este caso la perspectiva económica? Bueno, básicamente en el análisis costo-beneficio. La idea de que tenemos que tomar decisiones y las acciones que vamos a ejecutar tienen un costo normalmente y nos rinden unos beneficios. De manera que podemos hacer el análisis costo-beneficio, o sea, el análisis económico, de una serie de cuestiones en el pasado.
el crimen, los matrimonios, las revoluciones, cambios institucionales, todo ello podría ser analizado bajo este, digamos, examen costo-beneficio. Pero bueno, si la historia económica resulta de la confluencia de dos disciplinas, la historia y la economía, nos surge el problema del método. ¿Qué significa el método? ¿Cómo se va a investigar en el caso de la disciplina de la historia económica? ¿Con qué método vamos a investigar, a postular nuestras verdades? Bueno, para esto paso las primeras imágenes que vimos ya en la clase pasada. Ya vimos esto. Y justamente nos quedamos acá. Contemplados por Carlo Cipolla, un historiador económico italiano que publicó un libro que les he recomendado, ¿no? Entre la historia y la economía. Y justamente Carlo Cipolla decía, la historia económica puede ser examinada bajo dos estilos, lo que llamó el espíritu de geométrique o el espíritu de finesse. El espíritu de geométrique era la idea de emplear básicamente el método de los economistas. Partir de una teoría, de unas leyes, examinar si se cumplen, mientras que el espíritu de finesse tenía que ver con el análisis más bien de los historiadores, más intuitivo y poético, podríamos decir, que no se basa en conceptos rígidos o en leyes, digamos, de cumplimiento obligatorio. Entonces les decía aquí, ¿qué método vamos a usar? ¿El de la historia o el de la economía? Ustedes me responderán, idealmente deberíamos utilizar un método propio, ¿no? Que sea algo así como una combinación de la historia y de la economía. Eso tendría mucho sentido. El problema es que la historia y la economía tienen metodologías muy diferentes y que para la mayoría de historiadores económicos no son compatibles. Son como el agua y el aceite, nos dicen. Y justamente en la siguiente diapositiva, aquí he hecho una especie de cuadrito comparativo de la diferencia que habría entre los métodos de investigación de los economistas y de los historiadores. Entonces, los economistas, por ejemplo, tienden a estudiar hechos agregados, seriables le llamo, seriables en el sentido de aunque no son idénticos, los podemos agrupar y contar como si fueran el mismo hecho. Por ejemplo, una transacción. Una transacción nunca es igual a otra. En una se compran animales, en otra se compran automóviles, en una se hace un préstamo de dinero, en otra pues se contrata mano de obra. Las transacciones nunca son iguales, pero podríamos contarlas y contarlas como si fueran iguales y acumularlas. A eso me refiero con seriables, que son acumulables. Igual digamos, un automóvil nunca es igual a otro, pero yo puedo hablar de cuántos automóviles se han producido en un año o cuántas toneladas de cobre se han producido en un año, aunque probablemente el cobre producido este año no sea idéntico al cobre producido el año anterior. Pero la pequeña diferencia que pueda haber entre los automóviles, que quizás no es tan pequeña, ¿no? O entre el cobre, la paso por alto. O sea, omito esa diferencia. Digo, no me interesa. Yo voy a contar las transacciones o los automóviles como si fueran todos iguales, como si fueran monedas. Y las acumulo. Entonces, los economistas tendemos a estudiar la oferta, por ejemplo, de productos financieros o la demanda de productos alimenticios, de manera acumulativa, de manera masiva. No nos interesa la demanda de Juan o de Pedro, nos interesa la demanda que hay en la economía sobre un producto.
o la oferta de algún servicio. A eso me refiero con que los economistas estudiamos hechos agregados, seriables y masivos. Mientras que los historiadores estudian hechos únicos, originales, irrepetibles. Justamente se les llama históricos por esa razón. El descubrimiento de América, la conquista del Perú, la revolución de Velasco Alvarado, esos son hechos únicos, digamos que no se han repetido con las mismas características en otro momento. Y entonces, en este sentido, hay una gran diferencia entre la práctica de investigación de los economistas y los historiadores. De otro lado, los economistas procuran la generalización, es decir, esperan que su estudio les permita establecer leyes generales sobre el comportamiento o la conducta económica. ¿Qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con la demanda ante una situación que yo voy a caracterizar como una situación general? Cuando los precios suben, cuando cambia la calidad, cuando se suben los impuestos, etc. Y trata el economista de que su conclusión sea una especie de ley, de algo que se pueda aplicar a otros casos similares. En este caso tratamos de llegar a conocimientos generalizables. Para la formulación de leyes y para el estudio de los fenómenos económicos, el economista parte de conceptos. Conceptos como la oferta, el dinero, los impuestos, la demanda, etc. Sabemos que los conceptos son hechos estilizados de la realidad. Es decir, no reproducen la realidad tal cual, sino que es una manera de concebir la realidad de manera que nos permite agrupar los diferentes hechos según sus clases. Y así, por ejemplo, en economía podemos clasificar los hechos económicos según corresponden al campo de la oferta o al campo de la demanda. Los que compran trabajo, los que venden trabajo. Por ejemplo, unos son los empresarios, otros son los trabajadores. Ningún trabajador es igual a otro, ningún empresario es igual a otro, pero hay un concepto empresario o patrón, trabajador, que estiliza la realidad. Mientras que los historiadores rehuyen la generalización y las leyes. En verdad, los historiadores casi no usan conceptos, porque les parece que un concepto petrifica una realidad que es de por sí cambiante. O sea, la realidad nunca está quieta. La realidad está en permanente transformación. Entonces el historiador va a decir, ¿cómo voy a englobar en un concepto algo que está constantemente cambiando? Si me dicen, por ejemplo, ¿qué es la propiedad? ¿O qué es el salario? Un economista nos va a dar una definición. Pero si tú le preguntas a un historiador económico qué es la propiedad o qué es el salario, te va a decir, ¿pero el salario dónde? ¿La propiedad cuándo? Porque no es lo mismo la propiedad en la época de los romanos que en la época de los griegos. La propiedad hoy no tiene nada que ver con la propiedad en el tiempo feudal. La propiedad en Oriente no es igual que la propiedad en Occidente. Entonces, ¿la propiedad dónde y cuándo? ¿El salario dónde y cuándo? No hay un concepto universal de salario o de propiedad, sino que en cada realidad la propiedad o el salario adquieren características distintas que dificultan que se pueda trabajar con un concepto universal llamado propiedad o salario. Por eso es que los historiadores rara vez en sus trabajos concluyen en lo que podríamos llamar formulación de leyes. No es su aspiración construir una ley. Por ejemplo, si yo hiciera un estudio sobre la independencia del Perú, mi aspiración como historiador no va a ser llegar a una conclusión sobre cómo ocurren las independencias de las colonias en el mundo.
No es que yo pretenda que la independencia peruana se ajuste a una especie de ley que explique cómo ocurren las independencias de las colonias en el mundo. A lo más aspiraré a que el estudio que he hecho sobre la independencia pueda inspirar a otros, pueda compararse con otras situaciones, pero no tengo ninguna pretensión de llegar a una ley, a una explicación general de la independencia de las colonias. Eso los historiadores lo dejan a los sociólogos. Hay una especie de rama, sociología histórica, también podríamos decir pues, que hay una economía histórica que quizás podría hacer eso. Entonces, ya ven ustedes que entre el método de los economistas y el método de los historiadores hay muy poco en común y hasta cierto punto son como el agua y el aceite. Paso a al último punto que he considerado en este cuadrito. ¿Con qué datos trabajan los economistas? Normalmente el economista trabaja con estadísticas cuantitativas y asume que estas estadísticas son objetivas, es decir, que son datos razonablemente precisos y objetivos, que permiten entonces captar los fenómenos de la realidad. Y los economistas tienden mucho a hacer análisis cuantitativos. Ustedes mismos lo estarán sufriendo o gozando en sus cursos. Entonces aplican modelos cuantitativos de manera que pueden establecer relaciones numéricas exactas, por ejemplo, de cuánto va a reducir las ventas si se aumenta un impuesto, ¿no? Hay una especie de simulación ahí que nos permite llegar a un resultado. En cambio, los historiadores basan sus estudios en documentos producidos en las épocas que investigan. Y saben que esos documentos, que son escritos por personas de carne y hueso, son puntos de vista sesgados, subjetivos, hechos por personas que tenían una mirada parcial, interesada y por lo mismo sesgada de las cosas. Y en mucho el análisis de los historiadores trata de eliminar lo que serían dichos sesgos. Bueno, en este cuadro entonces he enfatizado las diferencias que existen entre el método de los economistas y los historiadores y como ustedes podrán ver, no es fácil fusionarlos en algo distinto. No es como cuando yo mezclo, por ejemplo, el rojo y el amarillo y me sale color naranja, anaranjado. Aquí yo fusiono rojo y amarillo y sigue siendo rojo más amarillo. No se ha convertido en un color distinto, porque son posturas irreconciliables, como les digo, hasta cierto punto. Bueno, si esto es así, entonces tenemos un problema, los historiadores económicos, porque tenemos que optar para nuestra investigación o por un método u otro método. Es como cuando los hijos tenemos o queremos imitar a nuestros padres, ¿no? Y resulta que son de caracteres totalmente diferentes. Entonces, o imitamos al uno o imitamos al otro, pero no es fácil hacer una fusión, una combinación de ambos. Este es el problema del método que enfrenta la historia económica que les quería reseñar y que en la clase pasada no llegué a formular claramente. Espero que ahora les resulte más claro. Resulta que los historiadores económicos o siguen el método de los economistas o siguen el método de los historiadores. No es posible o no es fácil, en todo caso, conseguir una fusión de ambos métodos. Y esto ha llevado a que la historia económica en la práctica tenga dos clases, la que se hace con el método económico y la que se hace con el método histórico. Entonces, los trabajos de Alfonso Quirós, por ejemplo, un gran historiador económico que yo aprecio mucho, el historiador de la corrupción, ¿no? El que escribió libros de la historia de la corrupción, pero tiene otros trabajos
muy interesantes de otros temas. Él, claro, seguía un método histórico, ¿no? Heraclio Bonilla seguía un método histórico, claramente. Y nos han dejado grandes trabajos. También existen los trabajos de los historiadores económicos que se han hecho bajo el método económico. Por ejemplo, Bruno Seminario, el economista que falleció el año pasado, dejándonos pues una obra muy importante, son hechos bajo el método económico. El desarrollo de la economía peruana, su obra cumbre, está hecha bajo el método económico. Los trabajos de Rosemary Sorb sobre la economía peruana del siglo XX me parecen estupendos, ¿no? Hechos bajo el método económico. Entonces, hay buenos productos hechos con un método o con otro. Pero son como dos clases que no se juntan fácilmente, por lo menos. En los congresos de historia económica hacen sus mesas diferentes, publican en revistas diferentes y no es fácil que haya un diálogo entre ambos estilos, digámoslo así. En el Perú hemos creado la Asociación Peruana de Historia Económica con la idea justamente de propiciar una mayor comunicación entre ambos estilos de historia económica y creo que algo de eso estamos consiguiendo. A ver, voy a ver aquí el chat que me han puesto algunos comentarios. Dice, entonces el método económico es más objetivo que el método histórico. Pues yo te diría que sí, en principio, Gallardo, que es más objetivo, pero te diría que hace unas suposiciones que le quiten esa objetividad. ¿A qué me refiero? A que la teoría económica hace varias suposiciones. Toda teoría económica tiene un conjunto de suposiciones. Por ejemplo, la teoría económica neoclásica, la que se enseña hoy día en la universidad, hace la suposición de la maximización racional por parte de las personas. Se supone que los seres humanos somos maximizadores racionales. A eso se le llama racionalidad económica. O sea, la idea es que queremos ganar. Cuando vamos a una transacción, queremos obtener un beneficio. Mientras más grande el beneficio, mejor. Mientras menor sea el costo y mayor el beneficio, mejor. Vamos a preferir la transacción en la cual la brecha entre costo y beneficio sea la mayor. Bueno, esta es una suposición que quizás la podríamos encontrar razonable para hoy, pero es razonable suponer que los hombres eran así en el pasado, que en la época medieval los hombres eran maximizadores racionales y que buscaban el máximo beneficio a cambio del mínimo costo. Eso es discutible. Probablemente la gente de la época medieval buscaba ganar el cielo más que ganar dinero y hacían actos que hoy día nos podría parecer absurdos. O sea, su conducta nos puede resultar absurda. Entonces, en ese sentido, no necesariamente el método económico es más objetivo. Yo les diría, lo que ocurre es que el método económico supone cosas que si de verdad esas suposiciones se ajustan a lo que ocurre en la realidad, entonces el resultado va a ser bueno, ¿no? El resultado de la investigación va a ser certero, objetivo en ese sentido. Pero el problema es que no siempre las suposiciones que la teoría económica hace se verifican en la realidad. Nosotros tendemos a omitir eso mucho, ¿ah? Y, por ejemplo, casi toda la teoría económica que se nos enseña está hecha en Estados Unidos o Inglaterra, en esos dos países del mundo. Y se ha construido sobre la base de la cultura y las instituciones de esos países. No necesariamente esas instituciones y esa cultura son iguales en el resto del mundo, pero aplicamos esa teoría económica como si lo fuera. Por ejemplo,
La teoría monetaria supone que hay banco central, que hay un único emisor del dinero. Pero en el pasado existían bancos centrales. ¿Cuándo se fundó el Banco Central en el Perú? Hace exactamente 100 años. Quiere decir que antes de 1922 no había Banco Central. Entonces la teoría monetaria con la que yo puedo estudiar el Perú anterior a 1922 no va a correr bien, no va a funcionar bien porque no existe una institución clave en la teoría económica como es el Banco Central. Bueno, sigo con los comentarios. Profe, dice Jericot, y la lucha de clases a lo largo de la historia que propuso Marx, ¿no se podría considerar como una teoría histórica? Por supuesto que sí, Jericot. Digamos, Marx propuso una teoría de la historia. Ahora, otra cosa es que esa teoría sea válida, que esa teoría, digamos, haya acertado. Justamente luego, en unos minutos, les voy a hablar del marxismo en la historia económica, que ha sido una influencia poderosa. Ciertamente, Marx y los marxistas trataron de fusionar el método económico y el método histórico, construyendo una teoría de la historia económica, podríamos decir. El problema es que no todos están de acuerdo con que esa teoría de la historia económica del marxismo se cumple. Bueno, sobre eso podemos hablar luego. El eclecticismo no posee lugar, ya, comenta ahí Mendoza, debe ser. Digamos que en este caso sí, es así Mendoza, ¿no? Como que no hay lugar para una postura intermedia, conciliadora, sino que o te casas con el economista o te casas con la historiadora, pero no te puedes casar con ambos. ¿Qué método aplicará en este curso? Buena pregunta. Vamos a aplicar más el método histórico. Cuando enseño en historia, aplico más bien el método económico. Creo que es lo mejor, en este caso, aportar lo que es más escaso y en ese sentido valioso para los alumnos, ¿no? Al ser dogmática, dice Mendoza también, puede ser sensible e inclinarse hacia la subjetividad de una posición asumida. Bueno, no entiendo, al ser dogmática, ¿quién? No sé, en fin, el método, no sé a qué se referiría exactamente, pero es verdad que el análisis puede ser subjetivo a veces, ¿no? El método económico, claro. El método económico se basa en leyes, se basa en conceptos, entonces hay que tener mucho cuidado en aplicarlo, porque como tú misma dices en tu postura, o tú mismo, no sé si eres, en fin, hombre o mujer, presupone unas instituciones, una cultura económica en las personas, que no necesariamente ocurre en la realidad. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, pero siempre me ocurre que cuando he estado largo tiempo, a ver, aquí pasamos a la breve historia de la historia económica. Bueno, la historia económica nació a finales del siglo XIX como una disciplina académica. Este nacimiento ocurrió en Europa del Norte y los Estados Unidos principalmente. Este momento de segunda mitad del siglo XIX coincide con el nacimiento de la economía como una ciencia académica. Es decir, también en esta época, finales del siglo XIX, fue que la carrera de economía se estableció en las grandes universidades del mundo. Y me parece que no es una coincidencia el que la historia económica se haya desarrollado en el momento en el que la economía se consolidaba como un saber académico. Eso tiene que ver, por un lado, con que el propio prestigio y desarrollo
de la economía como ciencia ayudó al desarrollo de la historia económica, que vendría a ser el estudio de la economía del pasado. Pero también creo que tiene que ver con el hecho de que la economía tal como se formalizó a finales del siglo XIX, como que se divorció de la historia. Eh, el desarrollo de la reflexión económica antes de 1870 u 80, el desarrollo de los economistas clásicos como Adam Smith, Tomás Malthus, Juan Bautista Say, John Stuart Mill, era una reflexión muy historicista. Si ustedes leen el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, van a ver que en más de la mitad parece un libro de historia. Habla de la historia de Inglaterra, de Estados Unidos, de la China, de cómo se han formado sus mercados de trabajo, el comercio, cómo se han formado las colonias. Digamos que la reflexión económica no estaba divorciada de la historia, pero la economía que se formalizó a finales del siglo XIX y comenzó a enseñarse, la llamada teoría económica neoclásica, optó por las matemáticas y por los conceptos abstractos, y con la idea de que estos conceptos eran aplicables a cualquier época y lugar. Y yo creo que esto llevó a que ciertos economistas se separaran de ese tipo de reflexión que les parecía demasiado abstracta o distorsionada con relación a lo que ocurría en la realidad, y crearon entonces esta escuela de la historia económica como una especie de refugio para desarrollar un tipo de análisis económico que les parecía más certero. De hecho, hay una corriente en la economía que se le llama la Escuela Histórica Alemana, que desarrolló claramente esta vertiente. En el curso de Historia del Pensamiento Económico, que yo también enseño aquí en la facultad, hablo mucho, por ejemplo, de esa escuela histórica que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, la historia económica despegó, como les dije, en el mundo anglosajón sobre todo. Países como Inglaterra, Países Bajos, Alemania, los Estados Unidos. Fue en las universidades de estos países, Berlín, París, Cambridge, Oxford, Harvard, Princeton, que se crearon cátedras de historia económica, lo cual permitió que hubiese profesionales con un sueldo estable y permanente que les permitiera dedicarse a la reflexión de esta nueva disciplina. Comenzaron a publicarse entonces, a finales del siglo antepasado, los primeros libros de la disciplina. Aquí en la esquina inferior derecha he puesto los nombres de algunos autores que fueron como los pioneros de la historia económica en el mundo. Arnold Toynbee, por ejemplo, un historiador económico inglés, el primer estudioso de la Revolución Industrial. No hay que confundirlo, por si acaso, con su hijo llamado Arnold J., no sé si era James, creo, J. Toynbee, que es el del siglo XX, el que habló de las civilizaciones y que visitó el Perú inclusive. Este es el padre. Luego está Max Weber, famoso sobre todo porque los sociólogos lo han adoptado mucho. Max Weber no solamente fue un historiador económico, escribió sobre muchas materias, pero esencialmente Max Weber creo que fue un historiador económico. Enseñaba historia económica general en Alemania y se publicó un libro con ese título ya póstumamente. Max Weber publicó un libro célebre que quizás ustedes conocen, El espíritu, ¿cómo es? La religión protestante y el espíritu del capitalismo. Algo así es el título de este libro que se publica en 1905, 4, 5, hace un poco más de 100 años, en el que vinculó algo aparentemente muy distinto como las creencias religiosas con el desarrollo económico. Él pensaba que las creencias religiosas influían poderosamente en la cultura económica y la conducta económica de las personas.
el ahorro, el consumo, el trabajo, estarían muy influidos por nuestras creencias religiosas. Y eso podría entonces ayudar al desarrollo del capitalismo o lo contrario. Él decía que los países católicos, por ejemplo, no eran buenos receptores para el desarrollo del capitalismo. Era más probable que el capitalismo surja en los países protestantes. La ética protestante, así se llama el libro, ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bueno, ha habido mucha polémica respecto a estos trabajos de Max Weber. Henri Pirenne, un historiador económico belga, y Henri Sy, un historiador económico francés, estudiaron también la economía medieval, las ferias medievales, las ciudades medievales, y cómo el capitalismo se desarrolló a partir de dichas ferias y comercio de los siglos XII, XIII, XIV. Werner Sombart, por último, fue un historiador alemán que estudió temas muy interesantes. Por ejemplo, Lujo y Capitalismo. Es un libro bien importante de Sombart, en el que él dice que el gusto por el lujo, el consumo suntuoso, por ejemplo, el gusto por la seda, por el café, el azúcar, que originalmente eran productos de consumo suntuario, eran productos caros. Bueno, esto fue lo que ayudó a crear grandes ganancias que formaron la acumulación originaria, como la llamó Marx, para dar a luz al capitalismo. O sea, no fue el comercio del trigo, de las papas o de la carne lo que forjó la acumulación originaria para la revolución industrial. Fue el comercio de la seda, del café, del cacao, que no eran alimentos propiamente, ¿no? Eran drogas más bien, excitantes del sistema nervioso. Y en ese sentido no era un consumo básico, indispensable, pero dejaba grandes ganancias por lo mismo. Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de eso en todo caso, en otros cursos. En la primera mitad del siglo XX aparecen las revistas especializadas de historia económica. Aquí en la parte derecha superior he puesto los títulos de las revistas pioneras que se fundaron en la primera mitad del siglo XX, la Business History Review, Economic History Review, la revista Annales en Francia, que se publica en los años 20, el Journal of Economic History, que se publica en los Estados Unidos desde 1941. Estas revistas existen hasta el día de hoy, están en nuestra biblioteca, en nuestra hemeroteca más precisamente, y pueden ustedes ahí consultarlas. Quisiera terminar este punto diciendo que para el nacimiento de la historia económica en esta coyuntura, segunda mitad del siglo XIX, fueron importantes dos polémicas que ocurrieron en el mundo intelectual. De un lado, la polémica de los historiadores y de otro, la polémica de los economistas. En el caso de los historiadores, la polémica fue entre idealistas y positivistas. El tema en debate era cuál era el motor de la historia, si las ideas o lo que los positivistas llamaban los hechos positivos. En realidad podríamos decir los intereses económicos. Si el motor de la historia son las ideas o son los intereses económicos. Los idealistas defendían que el motor de la historia eran las ideas. Las nuevas ideas, por ejemplo, la libertad de comercio, por ejemplo, la libertad en la religiosa, tener el credo religioso que a ti te parezca mejor, que no te persigan por tus ideas. La libertad significaba la autonomía de un país para gobernarse a sí mismo. Entonces, estas ideas como la de la libertad, podría ser también la idea de justicia, de democracia, etcétera,
habrían sido los grandes animadores de la historia. Habrían sido estas ideas las que, al ser desarrolladas por algunos pensadores, pero difundidas por líderes políticos, las que movilizaron a la gente y produjeron las revoluciones o movimientos que han cambiado la historia. Pero los positivistas pensaban de otra manera. Ellos pensaban que la historia no dependía tanto de ciertas ideas y de grandes pensadores, sino de hechos menudos, cotidianos, eh, homogéneos, acumulables, a los que ellos le llamaban positivos. No en el sentido de que fueran buenos. Hoy en día la palabra positivo se entiende en castellano como bueno, pero en el sentido que le daban los filósofos del siglo XIX, positivo sería algo así como objetivo, algo que existe independientemente de mis deseos y de mis creencias. Es algo material y acumulable en el sentido de que son hechos que yo puedo contar. Por ejemplo, las transacciones, los nacimientos, los matrimonios, la moneda, el comercio. Los hechos positivos son hechos seriables, cuantificables. Y son menuditos, o sea, individualmente no valen nada. El hecho de que nazca una persona en el mundo no va a cambiar la historia. El hecho de que se case una pareja en el mundo no va a cambiar la historia. Pero si la gente dejara de nacer, si la gente dejara de casarse, ¿no cambiaría la historia? Por supuesto que sí. O sea, son hechos donde lo importante es su carácter masivo. Si un hombre un día se enferma y no va al trabajo, ¿es un hecho histórico? Ustedes me dirán que no. Será un hecho para su familia, quizás, ¿no? Pero si un día todos los hombres se enfermaron y no fueron al trabajo, eso va a tener un impacto, por supuesto, en la historia y en la economía. Entonces, esos son los hechos positivos, aquellos que individualmente no parecen tener importancia, pero que su carácter masivo les da importancia. Estos hechos comenzaron a ser estudiados por los historiadores, así que se llamaban a sí mismos positivistas. Entonces estudiaron el comercio, las migraciones, los movimientos demográficos, los matrimonios, y consideraron que era eso el motor de la historia, que la historia cambiaba no tanto por las ideas, sino por el alza de los precios, el aumento de la producción o el aumento en el consumo, las migraciones, más nacimientos o la mortalidad en aumento. Estos eran los hechos que provocaban los grandes cambios en la historia. Y las ideas, según ellos, eran más bien la manera como se justificaban los cambios o cómo se sazonaban los cambios. Las ideas venían a ser algo así como el elemento vistoso que tenía la historia. Y los hombres les gustaba pensar que los cambios se debían a las ideas. Nos hacía sentir más guapos, ¿no? Diferentes a los animales, caramba. Las ideas son las que nos mueven, cuando en verdad eran los intereses materiales, decían los positivistas. Bueno, ellos polemizaron en torno a diversos hechos. ¿Por qué se abolió la esclavitud, por ejemplo? ¿Por ideas o por intereses? Entonces, cada grupo de historiadores defendía su postura. ¿Por qué se independizaron las 13 colonias en los Estados Unidos? ¿Por las ideas o por los intereses económicos? También se lanzaron a la polémica. Me imagino que nosotros también podríamos discutir en el Perú algo similar, ¿no? ¿Por qué nos independizamos los peruanos? ¿Por qué se levantó en rebelión Tupac Amaru? ¿Por qué ocurrió la guerra con Chile? ¿Por defender a Bolivia? ¿Porque los peruanos queríamos defender al débil? ¿O porque había intereses en el territorio del salitre? En fin, no es mi intención aquí defender una u otra postura, pero
a lo que quiero ir es que esta polémica que hubo entre historiadores idealistas y positivistas, en cierta forma podríamos decir que fue ganada por los positivistas. Es muy difícil decir que una polémica o un debate intelectual fue ganado por alguien, ¿no? Porque no hay un árbitro que declare un ganador. Pero si nos fijamos en quiénes comenzaron a ocupar las cátedras, qué libros comenzaron a tener mayor popularidad en el mundo intelectual, vamos a pensar que los positivistas ganaron el debate e hicieron quedar a los idealistas como gente conservadora que tenía una mirada nostálgica del pasado. En todo caso, no nos interesa mucho el resultado del debate, pero lo que nos interesa es que este debate entre historiadores idealistas versus positivistas le dio un impulso a la historia económica, porque los historiadores positivistas tendían a estudiar temas económicos, como los que les he mencionado. Bueno, voy a ver si tengo, no, quería ver si tenía preguntas en el chat, pero si no, volvemos a nuestro PPT. Bueno, la otra... perdón, creo que... Ya, creo que voy a compartir pantalla para volver a poner ese PowerPoint. La otra polémica que ocurrió y que es importante para el nacimiento de la historia económica fue la Methodenstreit. A ver, voy a mejor a poner la opción pizarra. Dejar de compartir pantalla y poner la opción pizarra. A ver, la Methodenstreit, yo no sé alemán, no sé si pronuncio bien, pero significa algo así como la polémica del método, o la guerra, la lucha por el método. Y ocurrió en los años, la década de 1880. Entre el que podríamos considerar el príncipe de la escuela histórica alemana y Karl Menger, que era como un economista de la escuela histórica, ¿no? Karl Menger, perdón, de la escuela austríaca de economía, ¿no? Escuela austríaca de economía, y Gustav Schmoller, esperen, era de la escuela histórica alemana. Fue un debate que se realizó en lengua alemana, por eso le conocen así como la Methodenstreit, y fue poco conocido. Gustav, creo que es sin la E, aquí no estoy seguro si es así, creo que es así. Bueno, un debate poco conocido en Occidente, en el mundo de habla inglesa, digamos, justamente porque se realizó en lengua alemana, pero el tema en debate era cuál era el método correcto para estudiar la economía. Menger defendía la validez de la teoría económica inglesa, la teoría económica neoclásica, que básicamente había sido propuesta por los ingleses. Y él pensaba que esta teoría era de validez universal. Digamos, no es que la ley de la oferta y la demanda solo se cumple en Inglaterra. La ley de la oferta y la demanda era de validez universal. Se cumplía en Inglaterra o en Austria, en la China o en el Perú, en el siglo XVIII o en el XX o en el siglo V a.C. Es decir, la ley de la oferta y la demanda es universal. Y los principios de la teoría económica son universales. Y en consecuencia, los consejos de la política económica son también universales, o deberían serlo. Pero Schmoller no estaba de acuerdo con esto. Él pensaba que los economistas ingleses habían desarrollado una economía política que
favorecía los intereses de Inglaterra. Por ejemplo, la doctrina del libre comercio, de que haya libre comercio en el mundo. Eso era fantástico para Inglaterra, decía Schmoller, pero eso le convenía a Alemania. A Alemania le convenía practicar el libre comercio tal como a Inglaterra. Schmoller pensaba que no, que a Alemania le convendría encontrar su propia doctrina de política comercial, que sea favorable a los intereses del desarrollo económico de su país. Y pensaba que para desarrollar la economía política había que estudiar las costumbres, los mercados y las características de la economía nacional. Había que tomar en cuenta la geografía, las creencias, la cultura de cada país. Y él basaba mucho el estudio de ello en la historia. Había que estudiar la historia económica de Alemania para encontrar la economía política que los alemanes debían seguir. Bueno, estas ideas de Schmoller tuvieron éxito no solamente en Alemania, sino en muchas otras partes del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Ellos también desconfiaban de que lo que los economistas ingleses vendían fuera conveniente para todos. Pensaban que quizás eso sería favorable efectivamente a Inglaterra. El libre comercio le conviene a Inglaterra porque como ellos tienen la mejor tecnología y pueden producir mayor cantidad a precios bajos, nadie les va a ganar, ¿no? Van a derrotar a los competidores. Pero entonces todos los demás nos vamos a convertir en productores de trigo y de papas, porque los únicos que van a fabricar artículos industriales van a ser los ingleses. Y en ese sentido, economistas de diversas partes del mundo comenzaron a prestar oídos a la escuela histórica. Bueno, esta polémica se desarrolló, como les digo, en lengua alemana. Inicialmente no trascendió mucho, después se han encontrado los textos y han concitado mucho interés. Y aquí, ¿qué les puedo decir? ¿Que quién ganó? Bueno, ustedes se darán cuenta, ¿no? Que lo que se está enseñando ahora, ¿cuántos cursos ustedes llevan de teoría económica? ¿5, 6? ¿Y cuántos llevan de historia? ¿1, 2? Entonces ya tienen claro el marcador, ¿no? de este debate, ya tienen claro quién ganó el debate. Los ingleses, vamos a decir así, o en este caso Menger, el representante de la escuela austríaca. Es decir, ellos convencieron al mundo de que la economía política que los ingleses, es verdad que no eran solamente ingleses, ¿no? También había algunos franceses, suizos, y luego se sumaron los norteamericanos también. Era una economía, digamos, válida para el mundo, por lo menos para el mundo capitalista, o de los países que aspiraban al desarrollo económico como el del capitalismo. Y en ese sentido es la que se ha universalizado y de hecho es la que se enseña, ¿no? Entonces tendríamos que decir igual que en el caso anterior, que aunque no hubo un marcador, un score que dijera quién ganó, en la práctica el debate lo ganaron Menger y la escuela austríaca. Si bien en este caso el resultado del debate no favoreció al bando historicista, digámoslo así, sí dejó la preocupación de que la historia podía ser importante. Entonces no fue pues una goleada, digamos, una derrota cero, ¿no? Sino que los historicistas lograron defender la idea o despertaron la sensibilidad de que la geografía, la cultura y la historia de una sociedad podía ser importante para explicar su economía y no solamente las leyes económicas. Esto entonces también abonó para el desarrollo de la disciplina de la historia económica. Bien, muchachos, hasta aquí vamos a llegar en la sesión de hoy, una sesión más corta, en la cual nos hemos centrado en esta cuestión del método. No sé si tienen preguntas, comentarios que quieran hacer antes de despedirnos. No los hay. Si tendrá una lectura
sobre esa polémica. Mira, en los libros de historia del pensamiento económico, Landry y Colander, por ejemplo, Bru y Grant, hay capítulos dedicados a la método Stride. Entonces yo creo que ahí van a poder encontrar buena información. Muy bien, muchachos. Nos despedimos entonces hasta el próximo lunes, que tendremos otra vez nuestra clase. Que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, profe. Chao, Gracias, chao. profe. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta Muchas luego. gracias, profesor.